Era una tranquila noche de jueves cuando estalló la tormenta. Elena Morales, una detective experimentada con más de 2 décadas de servicio, estaba sentada en su oficina revisando archivos de casos. La comisaría estaba inusualmente silenciosa, ese tipo de silencio que hace que el aire se sienta pesado. A las 10:42 de la noche, la puerta de su oficina se abrió de golpe. 4 oficiales uniformados irrumpieron, con las esposas ya en mano, como si hubieran ensayado el momento. Uno de ellos, el oficial Greg Carter, dio un paso al frente. Su voz era fuerte, casi teatral. Elena Morales está arrestada por manipulación de evidencia, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. No hubo una orden de arresto, ni explicaciones, solo miradas frías y un equipo de cámaras esperando afuera, como si el arresto fuera un espectáculo. Elena no discutió, no gritó, ni siquiera preguntó por qué. Simplemente se puso de pie, con las manos extendidas, y dejó que la esposaran. Mientras la llevaban por la comisaría, su placa todavía en la cadera y su arma en la funda, nadie dijo una palabra. El sargento de la recepción desvió la mirada y un novato al que ella había entrenado apenas hizo contacto visual. Afuera, los medios de comunicación se agolparon como buitres. Las cámaras hacían clic y los reporteros gritaban preguntas: ¿es cierto que robó narcóticos de la sala de evidencia? Elena mantuvo la cabeza en alto, negándose a darles la satisfacción de una reacción. Sabía que esto no era sobre justicia, era un mensaje, y lo entendió claramente. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos de dónde eres. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. En la parte trasera de la patrulla, Greg Carter se sentó a su lado, rompiendo el protocolo. Se inclinó hacia ella, su aliento olía a café rancio. Deberías haberte mantenido al margen, Morales, susurró. Ahora mírate. Elena no se inmutó. Nunca le tuve miedo a la oscuridad, respondió en voz baja. Solo la conozco mejor que tú. En la estación, le tomaron las huellas dactilares, la fotografiaron y la encerraron en una celda de retención durante 6 horas. Su abogado, Martín Cruz, no pudo verla hasta la 4ª hora, un retraso deliberado para darle tiempo a la prensa de publicar y a los rumores de esparcirse. Para cuando Martín llegó, Elena ya era material de portada. Tu expediente ha sido sellado, dijo Martín, sentándose en la silla de metal frente a ella. Dicen que nada es oficial todavía, pero todo esto apesta. Asuntos Internos ni siquiera está manejando esto, vino directamente desde arriba. Elena exhaló lentamente. ¿Crees que es Carter? Martín asintió. Él y algunos otros. Es un golpe coordinado. No sé en qué te metiste, pero están ocultando algo y tienen miedo de que lo descubras. Elena se recostó en la silla, su mente acelerada. Había sospechado algo durante un tiempo: archivos desaparecidos, casos redirigidos sin explicación, registros de evidencia editados. Pero cuando intentó cuestionarlo, le dijeron que estaba siendo paranoica. Ahora, le habían dejado claro, hacer preguntas era un riesgo, y ser honesta la convertía en un objetivo. 6 horas después, Elena fue liberada sin cargos formales, sin explicaciones y sin disculpas. El expediente estaba marcado como en revisión y la comisaría la observaba como si ya fuera culpable. No dijo una palabra al salir, pero hizo una llamada desde el estacionamiento, no a su familia ni a la prensa, sino al alcalde. Es hora de que tengamos esa conversación, dijo al teléfono. Y quiero que todo esté sobre la mesa. Luego, Elena desapareció discretamente de la vista pública. No respondió llamadas, no envió mensajes, no publicó nada. Era como si se hubiera esfumado. Para la comisaría, eso era una buena noticia. Durante una semana, los oficiales actuaron como si nada hubiera pasado. Greg Carter fue visto en la sala de descanso haciendo chistes. Tal vez finalmente entendió que no era una de nosotros, dijo con una sonrisa, mordiendo una dona espolvoreada. Pero mientras ellos se relajaban,
Los rumores circulaban fuera de las paredes de la estación. Un cantinero afirmó haber escuchado a empleados municipales hablar de una reunión discreta en el ayuntamiento. Otro rumor decía que Elena había sido vista entrando al edificio del Departamento de Justicia en Salem. Elena había alquilado un apartamento temporal en un pueblo cercano bajo un nombre diferente. No se estaba escondiendo, estaba planeando. Una empresa local de tecnología le debía un favor y la ayudaron a construir una base de datos con los registros de asuntos internos. Lo que encontró no fue solo negligencia, era un patrón. Ciertos nombres aparecían una y otra vez en los informes: Greg Carter, el oficial Kyle Radman, el sargento Tom Avery e incluso el capitán Dwight Planley. Uso excesivo de la fuerza, evidencia desaparecida, coacción a testigos, todo archivado bajo diferentes números de caso y mezclado en capas de burocracia. Docenas de víctimas, algunos casos cerrados horas después de ser presentados, otros simplemente desaparecieron. Elena imprimió cada nombre, cada fecha, cada queja y marcó las que coincidían. Ya no se trataba de recuperar su placa. Se trataba de derribar un sistema que protegía a depredadores con uniforme. Pasó sus días cruzando referencias de incidentes, construyendo una línea de tiempo y conectando los puntos. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Esto no era solo unas cuantas manzanas podridas, era una red, un sistema diseñado para protegerse a toda costa. Elena sabía que no podía hacer esto sola. Se acercó a algunos contactos de confianza, personas que habían sido marginadas o silenciadas por hacer demasiadas preguntas. Lenta y discretamente, comenzó a formar un equipo. Pero también conocía los riesgos. Las personas contra las que luchaba ya habían demostrado que estaban dispuestas a llegar a extremos para proteger sus secretos. Elena tenía que ser cuidadosa, metódica y, sobre todo, paciente. Ya no solo luchaba por su carrera. Luchaba por la justicia, por las víctimas cuyas voces habían sido silenciadas, por los oficiales que aún creían en hacer lo correcto y por la integridad de la placa que había llevado durante más de 2 décadas. El plan estaba listo. Ahora era el momento de ejecutarlo. 3 días después de su desaparición, Elena Morales fue reinstalada discretamente, no como detective, sino como la nueva comandante de asuntos internos con un mandato federal temporal. La decisión provenía de la oficina del alcalde y del Departamento de Justicia, evitando los canales habituales. No hubo comunicado de prensa, ni fanfarrias, solo un documento firmado y una nueva placa. Mientras tanto, Greg Carter y su equipo celebraban lo que creían que era una victoria. Los cargos contra Elena habían sido desestimados y asumieron que la ciudad había retrocedido. Planearon una reunión el viernes por la noche en un bar local, llamándola el adiós a la casa de brujas. Incluso el capitán Dwight Planley apareció, pidiendo jarras de cerveza como si fuera una fiesta de promoción. Pero mientras ellos reían y bebían, Elena ya estaba trabajando. Llegó a la comisaría temprano, estacionando en el lote lateral y entrando por la puerta trasera. El edificio vibraba de tensión mientras los oficiales susurraban en las esquinas, sus teléfonos vibrando con actualizaciones. Elena publicó una lista en el tablero de anuncios: entrevistas internas obligatorias. El primer nombre en la lista era Kyle Radman. Cuando Redmond entró en su oficina, Elena cerró la puerta en silencio y le ofreció un asiento. Hablemos del 12 de marzo, hace 3 años, dijo, con una voz calmada pero firme. Tu cámara corporal estuvo activa durante 7 minutos en la escena de Langford. ¿Dónde está el video? Redmond balbuceó. No lo sé. Debería haberse subido. Tal vez fue un error técnico. Elena se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. Tienes una oportunidad para decir la verdad. Si descubro que fuiste parte de algún encubrimiento, esa placa no te protegerá. Ya no. Los ojos de Redmond se movieron nerviosamente por la habitación. Finalmente, se quebró. Estaba vivo cuando llegué. Langford. Estaba respirando. Lo reporté,
pero Carter me dijo que no lo pusiera en el registro. Dijo que complicaría las cosas. Elena no reaccionó. Simplemente tomó nota. ¿Estás dispuesto a dar esa declaración bajo juramento? Redmond tragó saliva. Sí. La presión estaba funcionando. En su casa, Brad Carter se estaba desmoronando. No comía, no dormía. Comenzó a llamar a viejos amigos, tratando de asegurar favores, preguntando sobre lagunas legales e inmunidad. Pero era demasiado tarde. Las grietas también comenzaban a mostrarse dentro de la comisaría. Un joven oficial de patrulla, Darnell Coates, dejó una unidad USB en el buzón de Elena sin ninguna nota. Cuando la abrió, contenía una grabación de audio de hace 2 años, Carter amenazando a un testigo fuera del registro. Para la mañana del viernes, llegaron las órdenes de arresto. Carter fue sacado de su auto frente a una tienda de sándwiches, todavía masticando un bocado de pastrami. Avery ni siquiera recibió una advertencia, su puerta principal fue derribada antes del amanecer. Las noticias impactaron los informes de la tarde como un incendio. Escándalo de corrupción interna sacude el Distrito 9 de Eugene, decían los titulares. Los expertos se alinearon para analizar la historia, pero para Elena, nada de eso se trataba de titulares. Se paró en el pasillo esa tarde de viernes, observando la misma comisaría de la que la habían sacado, ahora rodeada de vehículos estatales. Los oficiales eran escoltados esposados, pasando por los casilleros donde alguna vez habían guardado sus mentiras. Elena no sonrió, no se regodeó. Caminó lentamente por el pasillo y se detuvo frente a la puerta de la sala de oficiales. El murmullo interior se silenció por completo. Algunos de ustedes fueron parte de esto, dijo, escaneando la habitación. Algunos no. Pero todos aquí lo permitieron. El silencio lo dejó crecer. Ignorarlo lo hizo más fuerte. Dejó que las palabras resonaran. A partir de ahora, si mienten, están fuera. Si encubren a alguien, están fuera. Si abusan de la placa, no saldrán de aquí con ella. Ese es el nuevo estándar. No es una amenaza, es una promesa. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El capitán Penley aceptó dimitir y cooperar a cambio de indulgencia. Su declaración implicó a varios otros, incluidos oficiales que habían sido parte de la red de encubrimiento. El Departamento de Justicia lanzó una auditoría a gran escala de la comisaría y el alcalde condenó públicamente la corrupción. La oficina de Elena se convirtió en un centro de actividad. Ella y la detective Nina Reyes trabajaron hasta altas horas de la noche, revisando quejas de otras comisarías y construyendo casos contra aquellos que habían abusado de su poder. El trabajo era agotador, pero también catártico. Por primera vez en años, Elena sintió que estaba marcando una verdadera diferencia. Pero la lucha no había terminado. El sistema al que se enfrentaba estaba profundamente arraigado, y todavía había quienes harían cualquier cosa para protegerlo. Elena sabía que tenía que mantenerse alerta. Una noche, mientras conducía a casa, notó que una luz trasera de su auto estaba destrozada. No había ninguna nota, ni cámaras en el estacionamiento trasero, solo silencio. No lo reportó. En cambio, reemplazó la bombilla ella misma y condujo temprano a la mañana siguiente. El mensaje era claro, todavía la estaban vigilando. Pero Elena no iba a retroceder. Colgó una foto de Langford en su tablero de anuncios y debajo escribió una nota que simplemente decía, haz las preguntas de todos modos. El trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió esperanza. La justicia no era solo un concepto, era algo por lo que podía luchar, algo que podía exigir. Y no iba a detenerse hasta lograrlo. Elena Morales tenía una última parada que hacer. Esperó hasta el final del día, sin reporteros, sin séquito, solo ella y una carpeta bajo el brazo.
Caminó por el silencioso pasillo de la cárcel del condado, pasando las máquinas expendedoras y las luces fluorescentes parpadeantes hasta llegar al área de retención. Vine a ver a Greg Carter, le dijo al oficial de turno. Carter estaba sentado detrás del grueso vidrio, con las manos esposadas frente a él. Se veía mayor, más pálido, con la mandíbula magullada por el arresto. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por un traje naranja y una pulsera de plástico. No pensé que vendrías, dijo en voz baja, sin su habitual arrogancia. No vine por ti, respondió Elena, con un tono firme. Vine por la verdad. Carter se rió con desdén, reclinándose en su silla. ¿Verdad? ¿Crees que todo esto te convierte en la heroína? No, dijo ella con frialdad. Creo que te convierte en la advertencia. Hubo un largo silencio entre ellos. Carter se movió incómodo, las esposas de metal resonando con el movimiento. Podrías haberte mantenido al margen, murmuró. Tenías el respeto, el historial. Podrías haber sido capitana. ¿Y dejar que gente como tú siga envenenando la placa?, preguntó Elena, con voz cortante. No, gracias. Carter desvió la mirada, su arrogancia desmoronándose. ¿Crees que yo empecé esto? ¿Crees que fui el único? No, dijo Elena. Pero tú fuiste el que más lo disfrutó. Se puso de pie, con la carpeta aún en la mano. La golpeó una vez contra el vidrio. Esto es cada declaración, cada archivo, cada nombre vinculado a lo que hiciste. No lo guardo por venganza. Lo guardo para recordarme por qué sigo aquí. Porque por cada oficial como tú, hay un niño allá afuera que todavía cree que los policías deben protegerlos. Carter no dijo nada. Miró al suelo, con los hombros caídos, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Elena giró y salió, sin mirar atrás. Afuera de la cárcel, la luz del atardecer iluminaba el pavimento. Era un silencio tranquilo, no del tipo que te pone nervioso, sino del que significa que algo finalmente ha terminado. Elena respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. Sintió una extraña mezcla de alivio y agotamiento, pero también una determinación serena. De regreso en su oficina, la detective Nina Reyes la esperaba con 2 tazas de café y una pila de nuevos archivos. ¿Lista para la segunda ronda?, preguntó, con una pequeña sonrisa en sus labios. Elena tomó aire, mirando el montón de papeles. Todavía no, dijo. Pero lo estaré. Se sentaron una al lado de la otra, revisando quejas de otras comisarías, nuevos nombres, nuevas historias. El trabajo nunca terminaba, pero ahora tenía un significado. Elena colgó una foto de Langford en su tablero de anuncios y debajo escribió una nota que simplemente decía: haz las preguntas de todos modos. Más tarde esa noche, Elena condujo más allá de los límites de la ciudad, solo ella y la carretera. Pensó en las víctimas, en aquellos cuyos casos habían sido enterrados, cuyas voces habían sido ignoradas. Pensó en su yo más joven, poniéndose su primer uniforme, orgullosa y lista, sin saber cuán pesado podría ser el silencio. Y pensó en lo que significaba cargar con ese peso con ambas manos y nunca dejar que te rompiera. Porque la integridad no es ruidosa. No siempre gana premios. No aparece en las noticias. A veces, entra a un edificio lleno de enemigos y aún así hace el trabajo. Elena no regresó por venganza. Regresó para recordarles, y a sí misma, que la justicia solo funciona si alguien es lo suficientemente valiente para exigirla. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Elena giró su auto y regresó a la ciudad. La lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba del lado correcto. Y eso era suficiente. No olvides suscribirte y dejar un like, significa mucho para nosotros.